Bueno, muchachos, en esta ocasión voy a hablarles de la ley de la conservación de la masa, que es la ley que discutíamos en clase, la cual establece que siempre en una reacción química o en un proceso químico, el total de la masa de los reactivos siempre va a ser igual al total de la masa en los productos. ¿Listo? Sabemos que hay una ley de conservación de masa y energía que nos habla de aquella constante transformación que hay entre masa y energía, pero en este caso nos vamos a concentrar en lo que es la ley de la conservación de la masa en ecuaciones químicas. Entonces veamos cómo debemos analizar una ecuación química y cuáles son los métodos que nosotros utilizamos para dar cumplimiento a esta ley de la conservación de la masa. Bueno, en primer lugar, entonces, recordemos qué información me da a mí una ecuación química. Este es un tema que venimos discutiendo desde hace algunos días, pero vamos a recordar porque si yo identifico aquella información que me da una reacción química y la sé interpretar, pues yo podré establecer si en una ecuación se cumple o no se cumple esta ley de conservación de la que venimos hablando. Entonces voy a proponer una ecuación muy común, por ejemplo, como es la ecuación de la formación del agua, donde el H2, hidrógeno molecular, reacciona con O2, oxígeno en forma de molécula, para formar H2O. Esta es una ecuación que nosotros podemos encontrar, al igual que podemos encontrar muchas otras, pero vamos a mirar qué información me proporciona esta ecuación. En ocasiones la vamos a encontrar así, en ocasiones la vamos a encontrar con algunos coeficientes, ¿verdad? Pero entonces miremos, es muy importante, chicos, que ustedes tengan en cuenta y diferencien cuáles son los coeficientes y cuáles son los subíndices, porque en ocasiones se presenta cierta confusión entre esos dos términos. Tengan presentes entonces que los coeficientes son los números que preceden a las fórmulas químicas o a los símbolos químicos, que cuando a mí no me colocan un coeficiente, el número que se asume que hay antes de cada uno de los compuestos o de las sustancias que intervienen en la reacción, entonces se asume como 1. ¿Listo? Asumo que hay un coeficiente de 1. En segundo lugar tenemos los subíndices. Los subíndices son los números pequeños, su palabra lo dice, es un subíndice, son aquellos números pequeños que nosotros encontramos en las fórmulas químicas. En el caso del agua es el 2 que estoy resaltando, ¿cierto? Así de igual manera estoy resaltando el del oxígeno y el del hidrógeno. Entonces, estos subíndices son propios de cada sustancia. ¿Por qué? Porque recordemos que el subíndice me indica cuántos átomos están conformando la molécula. Es decir, en este caso, cuando a mí me hablan del hidrógeno molecular del H2, me están indicando que hay 2 moléculas de hidrógeno enlazadas, ¿cierto? Entonces, cada molécula de hidrógeno que yo tengo reaccionando viene en forma de 2 átomos unidos. Ahora miremos aquí lo mismo para el oxígeno. Entonces, en este caso, si a mí me muestran como O2, me están indicando que hay 2 átomos de oxígeno enlazados y que después de que se lleve a cabo la reacción, entonces vamos a tener una molécula de agua conformada, cada una de ellas por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no voy a poder jamás modificar los subíndices de una ecuación química, tal cual como a mí me los den. Yo estos numeritos subíndices nunca los voy a poder modificar, nunca voy a poder manipularlos. Es decir, si yo voy a ajustar una ecuación química para lograr el equilibrio entre los reactivos y los productos, debo tener en cuenta que solo puedo cambiar y solamente podré modificar los coeficientes, es decir, estos señores que, como les decía ahorita, se encuentran antes de cada sustancia en la reacción. Esto para que lo tengamos en cuenta. Ya sabemos que hay otra información que nos brinda las ecuaciones químicas, que en ocasiones me aparece una S al final de cada sustancia que me indica que está sólido, a veces es una L líquido, que si entre paréntesis después de una sustancia me aparecen las letricas AC, se refieren a que las sustancias han estado acuoso, entonces estará disuelta en agua. Pero ahorita yo me voy a concentrar en la información que tengo de la reacción en cuanto al número de átomos de cada elemento químico antes y después. ¿Por qué? Porque si yo busco que se cumpla la ley de la conservación de la masa, debo tener igual cantidad de masa en reactivos e igual cantidad de masa en productos. Entonces vamos a concentrarnos en esta información específicamente. Después de haber recordado e identificado esto, veamos ahora sí un ejemplo en el cual me dicen verifica, confirme el cumplimiento de la ley de la conservación de la masa.
Entonces, diga si se cumple o no la ley de la conservación. Miremos entonces un ejemplo. Bien, entonces decíamos que vamos a mirar el primer ejemplo. De entrada, si a mí me preguntaran qué tipo de reacción es, que es un tema que vimos previo a esto, vemos que es una reacción de descomposición, ¿cierto? Tengo un solo reactivo y se descompone en dos sustancias. Bueno, pero lo que vamos a mirar es la ley de la conservación de la masa. Entonces, lo primero que yo hago es lo que les decía ahorita. A mí me dicen, ¿se cumple o no se cumple la conservación? Yo lo que hago aquí en primer lugar es interpretar que si no tengo coeficientes, el coeficiente que tengo en cada reactivo es un 1, ¿cierto? De igual manera, cuando una sustancia no tiene subíndices, yo interpreto que el subíndice que tengo aquí implícitamente es un número 1. Cuando yo voy a sacar la totalidad de átomos de cada elemento, debo multiplicar el coeficiente por su respectivo subíndice. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tendré que multiplicar aquí para determinar la cantidad de carbonos tendré que multiplicarlo, el coeficiente del carbono por el subíndice que tiene, en ese caso sería 1 por 1, es decir, que a la izquierda en los reactivos solamente tengo un carbono. Bien, de igual manera procedo con los demás elementos. Entonces yo les recomiendo siempre por organización, les recomiendo hacer el listadito primero de los elementos que están presentes en la reacción, en este caso es solo carbono y oxígeno, y después ir escribiendo la totalidad después del conteo en la reacción química, listo, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir. Entonces, cantidad de carbonos en los reactivos. Yo empiezo y digo 1 por 1, 1, no tengo más carbonos en los reactivos, me voy a mirar ahora la cantidad de carbonos en los productos. Entonces vengo por aquí y veo que hay 1 por 1, un carbono, y 1 por 1 otro carbono, de manera que en los productos tengo un total de 2 carbonos. De entrada sé que esa ecuación no está balanceada, porque si estuviera balanceada la cantidad de carbonos en reactivos y en productos debería ser igual. Miremos el oxígeno, a ver si tiene la misma situación del carbono y tampoco está balanceado. Entonces, cuando yo vengo y miro el oxígeno, yo multiplico el coeficiente, ojo, este coeficiente es para todos los elementos que componen, que se encuentran dentro del compuesto, ¿no? Los subíndices son solo del elemento que está anteriormente, es decir, este 1 que yo tengo aquí como coeficiente me afecta tanto al carbono como al oxígeno. ¿Listo? A diferencia de, miremos este 2. Este 2 pertenece solo al oxígeno y este 1 pertenece solo al carbono. Entonces es para que tengan en cuenta esta información. Bien, entonces voy a determinar la cantidad de oxígeno, dijimos, ¿cierto? Entonces decimos 1 por 1, 1, a la izquierda en los reactivos tendríamos un oxígeno, y si me voy a mirar los productos, yo tengo 1 por 2, tendría 2 oxígenos. Entonces no tengo balanceados ni los carbonos, ni tengo balanceados los oxígenos. Pero yo entonces ahí es donde empiezo a mirar cómo puedo hacer cumplir la ley de la conservación de la masa. ¿Qué hago entonces para dar cumplimiento a la conservación de la masa? Yo les decía anteriormente, ahorita les decía, yo siempre voy a poder modificar los coeficientes, lo que nunca voy a poder modificar son los subíndices. Veamos entonces cómo procedemos para ajustar una ecuación química. Primero, lo que debo hacer es ajustar los metales y los no metales. Cuando yo ya he ajustado los metales y los no metales, procedo a ajustar los hidrógenos y los oxígenos. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿yo qué digo? Metales no tengo, sigo con los no metales, en este caso tendría el carbono, ¿cierto? En el carbono, ¿qué estamos observando? Que tengo 2 carbonos en los productos y un carbono en los reactivos, Por tanto, yo tendré que colocar un 2 como coeficiente en los reactivos para que entonces me queden ya 2 por 1. Aquí equilibraría los carbonos, ya no tendría 1 sino 2, pero ojo, al colocar ese 2 como coeficiente del monóxido de carbono, aquí en nuestro reactivo, no solamente estoy afectando el carbono, sino también al oxígeno. Ya dejo de tener un oxígeno para tener 2. Con ese único cambio, ya mi ecuación queda balanceada, ¿ok? ¿Cómo comprobamos que la ecuación está balanceada? Entonces, si a mí me dicen compruébenlo, yo puedo hacerlo de 2 formas. Uno, haciendo el conteo de átomos. Pero como me habla de la ley de la conservación de la masa, me pueden pedir entonces que revise las masas para verificar que la ecuación esté balanceada. ¿Qué voy a hacer? Entonces voy a mi tabla periódica y lo que yo hago es que voy a buscar el peso de los elementos que intervienen en la reacción. En este caso, voy a buscar el peso del carbono y el peso del oxígeno. El carbono, si ustedes van, chicos, y buscan en la tabla periódica, van a ver que tiene un peso aproximado de 12 gramos por mol. Recuerden que el peso de la tabla periódica es el peso
de una mol de sustancia y el oxígeno tiene un peso aproximado de 16 gramos por mol. Entonces vamos a realizar vamos a verificar que realmente se está cumpliendo la ley de la conservación de la masa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces yo voy a tomar las sustancias y les voy a determinar sus masas moleculares. ¿Listo? Sus masas moleculares. En este caso, hallo la masa del monóxido de carbono, que sería, como está conformado por un oxígeno y un carbono, yo sumo 12 de un carbono más 16 de un oxígeno para un total de 28 gramos, ¿cierto? Pero resulta que esta ecuación balanceada y ajustada lleva un 2 al lado. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir? Que 2 veces, ¿cierto? 2 por los 28 gramos que pesa el CO es la masa total que tengo en los reactivos. Bien, eso me da un total de 56, ¿cierto? 56 gramos en los reactivos. Vámonos ahora a los productos a mirar cómo es la masa de los productos. Entonces tengo carbono. A ver, me desplazo por aquí un poquito. Tengo el carbono que tiene un peso de 12 gramos por mol, ¿cierto? El carbono no tiene coeficiente, no tiene subíndice, no necesito multiplicarlo por nadie, no necesito multiplicarlo por ningún valor, perdón. Voy a reubicar aquí los pesos atómicos porque quedó tapándolos la cámara. Entonces simplemente voy a dejar que tengo 12 gramos de carbono. Bien, entonces, el carbono que son 12 gramos por mol. Repito, no lo multiplico por nadie, porque no tiene coeficientes ni subíndices. Entonces es lo mismo que multiplicarlo por 1. Más, ahora el CO2. ¿Cuánto pesa el CO2? Pues tomo el valor del peso del carbono y le sumo 2 veces el peso del oxígeno. Entonces sería 16 por 2 para sacar el peso del CO2. Sería entonces, yo diría CO2, el peso sería 12 del carbono más 16 por 2 porque tengo 2 oxígenos. Entonces me quedaría un total de 12 más 32, 44 gramos. Bueno, 44 gramos por mol, que es el peso del dióxido de carbono. ¿Vale? ¿Esto qué total me da? Si yo tomo, chicos, y ahora sumo la totalidad de la masa en los productos, voy a darme cuenta que me da la misma masa de los reactivos, ¿cierto? Es decir, que tengo una masa de 56 gramos, porque sería sumar la masa del carbono con la masa del dióxido de carbono. Entonces ahí queda demostrado que ya se da cumplimiento y que la ecuación se encuentra ajustada o balanceada, que quiere decir lo mismo. No siempre vamos a poderla balancear por este método, pues ahora hay un método que se llama método de oxidorreducción que se aplica cuando yo sé que hay cambios, cuando hay transferencia de electrones, ¿bien? Pero en cuanto a lo que es la demostración de la conservación de la masa, siempre lo vamos a hacer así. Entonces, si a mí me dan una ecuación y me dicen, verifique, diga si cumple o no cumple la ley, yo qué es lo que voy a hacer, voy entonces a tomar cada uno de los pesos moleculares de cada una de las sustancias, ¿listo? Entonces vengo y determino el peso de cada una de las sustancias y la multiplico por su coeficiente, ¿listo? Tal como lo hicimos acá. Después, ¿qué hago? Lo mismo. Luego saco las masas moleculares de los productos y los multiplico por su coeficiente, que aquí es 1, repito. Y después, si la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, yo puedo decir, está ajustada, está balanceada. Esa entonces es como la parte fundamental de lo que es el balanceo, más la ley de la conservación de la masa, que es la que nosotros buscamos hacer cumplir cuando hacemos un proceso de balanceo de ecuaciones.